práctica, el de hoy y el de la clase que viene, ¿sí? Hoy vamos a ver, por ejemplo, la definición, ¿sí? No sé si estuvieron mirando el documento, igualmente lo vamos a ver entre todos ahora, en donde vamos a ver diferentes tipos de definición, ¿sí? La idea es comprender un poco el concepto de definición y de descripción, perdón, no definición, definición es lo que vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver un poco de descripción, los diferentes tipos de descripción que existen y así poder entender cuándo nos vamos a encontrar con una y qué características tiene esta descripción para cuando abordas un texto reconozcas por medio del lenguaje exactamente qué es una justamente descripción, ¿sí? Somos poquitos hoy, me parece, ¿no? Por lo que estoy viendo, somos re pocos. Bueno, whatever, como sea. Pon a votar, ¿no? Como corresponde. Poner. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, ok, bien. No, porque hubo como un ausentismo grande, ¿viste? Todo complicado. Bueno, bien por ustedes. Yo no fui. Yo, la verdad, me tocaba ser presidente de mesa y, bueno, obviamente votar. Pero no, la verdad es que no fui. No fui porque, primero, en realidad no fui porque estoy dispensado, no por otra cosa. Pero me dijeron que estaba complicado, estuvo muy complicado porque no estuvieron ustedes. ¿Votaron en provincia o capital? Yo en capital y voté a las 5 y 5 y 5 ya estaba fuera. Ah, bien, re bien. Sí. Hubo como una organización. Ah, re bien. ¿Los demás? Acá en provincia un desastre. ¿Tan mal? En donde voté yo estuve más de 1 hora. ¿En qué zona votaste vos? En Padua. Padua. Y era un lío. Sí, bastante gente y la fila no avanzaba más, 1 hora estuve. Bueno, sí, porque escuché que había sido. En provincia y había filas que eran largas, la mía en particular no, la mesa, digamos. O sea, la mesa, digamos, estaba como ordenada, la tuya. No, en mi mesa estaba vacía, yo llegué, voté y listo, pero había otras mesas que eran bastante demoradas. Claro. Bueno, yo fui presidente de mesa 8 años seguidos. Ya estoy podrido, se imaginarán, ¿sí? Ojalá tuviese la misma suerte para cuando juego al loto. Pero siempre salgo sorteado para la mesa, ¿viste? 8 años seguidos, y me llamaron una novena este año que, bueno, no fui. Pero, y dudo que vaya a volver ahí. No, ya es un abuso. Yo no voy a volver ahí. Pero bueno, el punto es que tengo 8 años de experiencia en las mesas y lo que yo noto es que no sé cómo se hace, no sé cómo hacen en realidad, pero tenés oleadas de votantes. Hay horarios en los que no pasa nada y horarios en los que pasa todo. Me pasó casi todas las veces. Ponele, no sé, al mediodía la gente tiene el imaginario de que al mediodía es mejor y toda la mesa tiene ese imaginario. Entonces se transforma en peor porque está llena la mesa. Y ponerle, no sé, tipo 3:30, 4, nada, no aparece nadie. ¿A qué hora fuiste vos? Nadia me habló, ¿no? ¿A qué hora fuiste vos, Nadia? Sí, yo fui tipo 3 de la tarde y ¿Viste? no había nada. Claro, sí. Pero sí había una fila en particular que era bastante larga y que me sorprendió, pero no. Claro. Yo fui a las 4 y acá en Ramos y mi mesa, o sea, mi fila llegaba hasta la esquina y todas las demás estaban vacías. Claro, ¿ves? Es como así que todo no sé. Tardé 25 minutos, o sea, para ver una fila tan larga fue rápido, pero Claro. todas las demás estaban, literal, llegaban y pasaban. Mirá que bien. Bueno, bien. Yo por lo general estoy acá en San Justo y nada, es como un lío. En horarios es un lío. Y muchas veces se cree, no, porque la mesa es desorganizada, qué sé yo, y por ahí culpan al presidente, ponele, o a los que están manejando la mesa, o a los fiscales, ¿viste? Los fiscales hacen su trabajo, el presidente tiene que hacer el suyo, y por lo general, cuando se arma este tipo de líos, que no me pasó nunca, me pasó solamente la última vez que estuve, es que por ahí los mismos votantes arman lío. O sea, en la fila se arma como un lío y te retrasan el trabajo. O por ahí no concurren como tienen que concurrir. Me pasó de gente que venía con 4 chicos. Yo entiendo, no lo tenían con quién dejar, todo eso.
y te retrasa el trabajo eso, ¿viste? Porque no entra con todos los chicos, después los fiscales enseguida quieren entrar porque dice, bueno, pará, entró con chicos, cada uno se llevó una boleta, ponele, yo quiero mirar. Y entonces tenés que permitirlo y eso retrasa todo, es lo que suele pasar. Pero bueno, después el conteo, que también es un lío, porque todo el mundo se quiere meter y vos no lo podés permitir, y nada, ¿viste? Es como, si querés hacer las cosas bien, te lleva tiempo. Me ha pasado a veces, no las últimas, pero las del medio, ponele que yo he llegado a mi casa a la 1 de la mañana. Tenía que contar votos nomás y en la mesa no tenía más de 200 inscritos. Y había llegado, ¿cuánto tarda en contar 200 votos? Que tampoco van todos, ponele 180 votos. No tardás mucho, pero se te complica, vienen, te dicen no, pero ojo, no, pero ¿por qué? Y no, hagamos esto así. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, lo importante es que haya poder y que no les hace. El protocolo de la llegada de la fila. ¿Cómo es eso? Soy presidente en las votaciones anteriores. Y podíamos ir adelantando, íbamos tomando los DNI, les dábamos el sobre, había 3 personas que ya estaban con el sobre esperando que salga el otro. Ahora, Claro. hasta que no entraba y salía y ponía el sobre, no tomábamos el DNI de la siguiente persona. Yo sabés que las primeras veces hacía eso, pero después lo dejé de hacer porque en realidad no tiene sentido. No tiene sentido que vos dejes colgadas, ponerle ya 2 personas es mucho con el sobre. Porque en realidad el trámite de entregar el sobre y el DNI es un trámite de 10 segundos. Entonces el hecho de que estén ahí esperando con el sobre es como que crea ansiedad en el anterior. Eso lo comprobé después, ¿sí? Crea como ansiedad y sola se te desorienta toda la mesa, no se te desorienta, se te descontrola la fila, ponele. Que tampoco vos vas a controlar la fila, vos sos el presidente y controlas la urna, punto. Es lo único que haces. Vos fuiste presidente, por eso me lo decís. Claro, fui en 2015, claro. Está bien. Pero tenés razón, puede ser. Por ahí, como no tengo tanta experiencia, no evalué todo Claro, eso lo aprendés con la experiencia, ¿viste? El mismo que tratar con la gente que está de cada partido ahí. Yo al principio, al no tener experiencia, medio como que me intentaban pasar. Las primeras veces fue una de las primeras veces creo que llegué como a la 1 de la mañana porque yo estaba cuidándome todo. Yo no quería ni que me toquen la urna. De hecho, no pueden, ¿sí? Y medio como que se te arrimaban y no, vos quédate ahí. Yo te voy a mostrar la boleta, vos quédate ahí. Y era así, como la cosa era medio así, ¿viste? Y después sí, le fui agarrando la mano y ya era entrar como cuando planificaba una clase, ¿viste? Entonces entraba, ponía las pautas. Persona que se acerca, suspendo el conteo, así de una. Entonces, como todo el mundo, a pesar de que están fiscalizando, se quieren ir antes, te respetan las reglas y ven que vos tenés un poco de cancha o de personalidad y no nadie se te hace el vivo. Mismo pasaba con la gente de la votación, pero ahí ya, de la fila, pero ahí ya como que no corría por cuenta mía, porque hay como muchos gendarmes, no sé si hubo gendarmería esta vez, porque escuché que había policía también. ¿Puede ser? ¿Saben algo de eso? Yo donde vi había gendarmería había, ok, sí, bien. Me gusta todo esto, por eso pregunto, ¿sí? Me gusta mucho el tema de la votación y todo esto, pero pasa que, claro, me empieza un poco a romper el hecho de que siempre sea yo el que sale sorteado. Bueno, no yo particularmente, a mucha gente le debe pasar lo mismo. Se ve que le rechazan tanto que no convocan a nadie más que a mí, parece. Así que, bueno, voy a tratar de ver cómo puedo cortar, que yo ya sé cómo hacerlo, voy a cortar las citas porque ya está, ya presidí 8 veces. ¿Cuántas veces te puede tocar presidir 8 veces? Bueno, creo que ya hablé muchas estupideces como para hacer tiempo, así que vamos a pasar al documento. Sí, Tomás, quería decir algo, perdón. Decí, dale. Habla. ¿Tomás? Yo estaba desmuteado y no quise decir nada, fue sin querer. No, está bien. Justo vi que activaste el micrófono y se te encendió el cuadro. Justo no puede ser, no, porque lo tengo desmuteado desde el auricular. Está bien, no hay problema. Bueno, paso a compartir entonces. Paso a compartir pantalla y vamos a empezar a leer el documento entre todos. ¿Sí? Bueno, esta es la primera parte de la unidad 2. ¿Sí? Ya vamos a empezar a trabajar con material nuevo y vamos a empezar a analizar cosas nuevas. Y de a poquito, nos vamos a ir metiendo en lo que es específicamente la lengua en sí. Hasta ahora estuvimos como analizando lo que sería la cáscara del texto, que eran los paratextos, el tipo de texto, formas de abordaje de texto, etc.
¿sí? A partir de ahora nos vamos a meter de a poquito un poco más dentro de lo que es la lengua en sí. Y para empezar a meternos en esto vamos a ver diferentes tipos de aspectos que puede llegar a surgir dentro de lo que es un texto. En el caso de hoy, bueno, como seguramente habrán visto ya, vamos a empezar a hablar de lo que es el texto descriptivo, ¿sí? Y todo lo que podemos encontrar dentro del texto descriptivo. Acá, de hecho, hago una especie de introducción. Ahora igualmente vamos a ir leyendo todo para entender cómo se van desarrollando los documentos que voy a ir presentando de acá en adelante. Bueno, como siempre hago una pequeña introducción, la leo rápidamente, dice: recordemos que cuando hacemos una lectura global del texto, al activar las dimensiones discursiva y lingüística, reconocemos la estructura externa del texto, es decir, su formato y también cuál es su propósito comunicativo, o sea, divulgar conocimientos, entretener, instruir, etcétera, todo lo que pueda llegar a querer comunicar este texto que ustedes más que nada se van a encontrar a lo largo de la carrera. Dice, además, cada texto tiene una estructura interna o trama característica según su formato y su propósito comunicativo, ¿sí? Esto es lo que yo estoy comentándoles ahora. Nos vamos a ir adentrando un poco más nos vamos a ir metiendo en la estructura del texto y no solamente en cómo se arma, sino también en lo gramatical y qué tipo de palabras dentro de lo gramatical también vamos a empezar a utilizar o a encontrarnos con más frecuencia. En el campo de los textos técnico-científicos, la trama se compone mayormente por las funciones retóricas de definición y descripción, ¿sí? Que estas son las dos cositas de las que estuve, estos dos aspectos, o estas dos funciones, para ser más exactos, que vamos a analizar de acá en adelante, ¿sí? O al menos en esta clase y la próxima, ¿ok? Entonces, dice, en la unidad 1, recordamos las dimensiones estratégicas de cursiva lingüística que se constituyen en núcleos organizadores de la actividad lectora, ¿sí? Esto es lo que estuvimos analizando cuando analizábamos las frases verbales, las frases nominales, y de a poquito nos íbamos metiendo en lo que era la construcción básica de lo que es parte de una oración. En esta unidad haremos una revisión de la dimensión discursiva, o sea, qué es lo que se pretende con el estilo que se presenta. Para ello, analizaremos los propósitos comunicativos del texto según su formato y de sus funciones sociopragmáticas. O sea, qué función tiene el tipo de texto dentro de un contexto más genérico, ¿sí? O sea, qué es lo que se quiere lograr con ese estilo de texto. Y las herramientas que se va a utilizar para poder lograr ese propósito, ¿sí? Esto es de otro curso. Comencemos por recordar la relación entre la coherencia y la cohesión. Bueno, acá hace todo lo que es una definición en base a Trimble, ¿sí? Que define el término del discurso como un conjunto de unidades lingüísticas conectadas con párrafos y oraciones que conforman un texto coherente y cohesivo, ¿sí? Básicamente lo que quise o pretendía hacer en esto de una forma muy reducida es saber de que vamos a encontrar estos párrafos y oraciones y que todos estos párrafos y oraciones van a estar interconectadas entre sí por diferentes mecanismos, no solamente porque refieren al tema principal, sino que las herramientas que también podemos llegar a encontrar van a ser cosas como, o elementos como, por ejemplo, lo que es las palabras, la estructura gramatical correspondiente, conectores, tipos de palabras en específico, palabras que se pueden deducir como transparentes, de contenido, estructurales, etcétera. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por ello, todo discurso escrito posee unas características definitivas de organización discursiva. En el caso particular del texto técnico, el mismo refleja un formato bastante rígido en la presentación de la información científica, ¿sí? Por rígido, me refiero a que por lo general encontrás casi siempre las mismas estructuras, y hasta me animaría a decir que por lo general encontrás el mismo tiempo verbal. Ahora nos vamos a meter con esto de tiempos verbales y de a poquito vamos a ir profundizando para ver qué tiempos verbales pueden llegar a encontrarse justamente en lo que se refiere a textos científicos o de información científica o textos técnicos, ¿sí? Las funciones retóricas están relacionadas con la forma en la cual el autor decide presentar el objetivo general del discurso,
Un autor puede recurrir entonces a presentar esta información científico-técnica de diferentes maneras o diversas maneras. En esta unidad analizaremos dos funciones retóricas específicas que se utilizan con mayor frecuencia, que son la descripción y la definición. Como les conté al principio, decidí separar esto en dos partes, ¿sí? En dos clases. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la descripción. La clase que viene vamos a tratar la definición y además vamos a tratar de poner en práctica tanto, en práctica me refiero a que no exactamente una producción, sino que vamos a tratar de identificar o de buscar patrones y tratar de practicar un poco la identificación de cada una de estas funciones, ¿sí? Entonces, texto descriptivo, que es lo que vamos a analizar un poquito hoy. Dice, la función comunicativa central de un texto de trama descriptiva es la de escribir. Obviamente, si es descriptivo, ¿no? Por ahí lo dije de una manera un poco redundante, pero sí, obviamente si es descriptivo, lo que hace primeramente es describir, ¿no? Ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de descripción. La descripción consiste en explicar o representar en detalle las características de un objeto, persona, lugar, situación o acontecimiento, utilizando el lenguaje como medio. La función retórica descriptiva se clasifica en tres tipos. Acá ya estamos viendo de que vamos a clasificar la descripción en tres tipos, ¿sí? Cada uno de estos tipos posee características distintivas y un conjunto de propósitos definidos. La descripción física, ¿sí? Que ahora, como vamos a ver, la descripción física es básicamente presentar características físicas en donde hay mucho adjetivo, ¿sí? Que cualifican a este objeto. Básicamente es eso. La descripción de función, que básicamente lo que hace es explicar cómo funciona, ¿sí? Ese objeto. Y después tenemos la descripción de proceso, que van a ver que tanto la descripción de función como la descripción de proceso son muy parecidas, pero hay una diferencia entre una y otra que ya vamos a ver. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Más que nada, no lo que estoy leyendo, porque lo pueden, si quieren, volver a leer, o si lo leyeron y no lo entendieron, por ahí me pueden preguntar. Pero más que nada lo que yo voy agregando. A mí me gusta mucho agregar y no escribir tanto. Por eso. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que es la descripción física, ¿sí? Dice, describe las características físicas de un objeto y las relaciones espaciales, no especiales, sino espaciales, de las partes del objeto entre sí y con todo el conjunto, así como también todo el conjunto con otros objetos relacionados. Quiero aclarar un poco lo que es la primera oración que acabo de leer, ¿sí? Nosotros cuando describimos a ese objeto, puede que dentro de la descripción del objeto también se incluya la descripción física de las partes que componen ese objeto, si ese objeto está compuesto por diferentes partes, ¿sí? Por lo general, la descripción física arranca por la descripción general del objeto y luego arranca con microdescripciones o mini descripciones físicas de las partes que componen el objeto, ¿sí? Entonces, al describir físicamente esas partes, es como que implícitamente también se empieza a describir la relación que tienen esas partes para conformar el objeto en general. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Más o menos? ¿Siguen? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Perdón si pregunto a cada rato, pero quiero estar seguro de que se va entendiendo, ¿sí? Dice entonces, la manera más sencilla de presentar una descripción física es por medio de una ilustración con indicaciones acerca de las distintas partes o componentes. Es decir, te muestran un gráfico y te tiran flechitas, pero no es simple. Si bien resulta demasiado fácil por ahí presentar un gráfico y tirar flechas o tirar, digamos, llamados, ponele, vos tenés diferentes partes del objeto y se pone parte A, parte B, parte C, y debajo te hacen como una pequeña descripción de eso, ¿sí? Sino que a veces por ahí necesitas una narración propiamente dicha.
No es simplemente describir un gráfico, sino que por ahí necesita cierta narración, una narrativa de como las que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a hacer como un pequeño ejercicio, ¿sí? Dice, observa el ejemplo que sigue y luego resuelva las consignas a continuación, ¿sí? Acá tenemos el texto que ahora vamos a leer, pero las preguntas dicen, primero, ¿qué se describe en este texto? Voy a leer un poco el texto, ¿sí? Lo voy a leer en inglés, pero en realidad la idea es que tratemos de hacer una interpretación al castellano del texto, ¿sí? Van a notar también de que el párrafo está incompleto porque no termina en un punto. Bueno, dice, a project management system is an integration or conglomeration of certain project management softwares installed or accessed via the internet or by networking in the form of cloud computing. Más o menos hasta acá, hasta la primera oración, ¿sí? Más o menos se entiende lo que está describiendo acá. ¿Cuál es la descripción? ¿Qué es lo que está describiendo primero? Un sistema de gestión de proyectos. Muy bien, un sistema de gestión de proyectos, ¿sí? Voy a hacer algo acá, perdón, esto me sirve porque quiero mostrarles algo que tiene que ver con algo para relacionarlo con lo anterior, porque si no, no vamos a notar mucho la diferencia. No, voy a usar, perdón, voy a usar los colores apropiados porque fue como los estuvimos trabajando. Voy a marcar esto. ¿Sí? Ok. Bueno, más o menos como siguiendo las preguntas, ¿sí? Que dice, ¿cuántos elementos la componen? Estoy por acá. Esperen que voy a volver acá. Estoy por acá. ¿Cuántos elementos la componen? ¿Se puede deducir cuántos elementos la componen acá? ¿Se saca? En el texto creo que no, profe, pero sí en la imagen, podríamos decir. A ver, ahí está, ¿y en la imagen? En la imagen, 6 elementos. Muy bien. ¿Dónde lo viste? En la imagen de la izquierda. Ahí está, muy bien. Entonces acá tenemos, para que voy a cambiar, vamos a poner el amarillo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Bien. Y fíjense que en la imagen de la derecha tenés los mismos 6 elementos. ¿Sí? Quizás con otro nombre, pero siguen siendo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? ¿Estamos bien? La parte del centro vendría a ser el proyecto propiamente dicho, ¿no? ¿Me siguen, no? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Ahora, la otra pregunta dice, transcribas las palabras de contenido que describen este sistema. Palabras de contenido que describen el sistema. Vamos a hacerlo entre todos. A ver, vayan dictándome o vayan viendo, diciéndome, palabras de contenido que describen el sistema. A ver. ¿Cuáles eran? Perdón, vamos a repasar. ¿Cuáles eran las palabras de contenido? ¿Quién se acuerda que son las palabras de contenido? Son lo contrario a las palabras estructurales, digamos. ¿Cuáles eran las palabras estructurales? ¿Quién se acuerda? ¿Se cortó internet? ¿Hay alguien ahí? Un ejemplo. Una palabra de contenido puede ser integration, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra encuentran? Conglomeration. Conglomeration, ok. ¿Qué más? Recordemos de que estamos hablando de palabras de contenido que describan, ¿sí? Que describen el sistema. Ahí tenemos integration, conglomeration. ¿Alguna otra? ¿No?
Ok, muy bien. Tenemos la palabra softwares, tenemos la palabra installed, ¿sí? Fíjense que estas que están acá, esperen que voy a poner, estas dos que están acá, project management, son palabras de contenido, pero exactamente no es que describen exactamente al tema, digamos, ¿sí? Ya dije la palabra, no importa. Tenemos installed, como tenemos installed, también tenemos access, porque fíjense que acá hay un conector que marca una, que es una u otro, digamos, ¿sí? ¿Ok? Y network, podríamos agregar, si ya con eso tenemos, pero si queremos podemos agregar la palabra networking, ¿sí? Form cloud, ¿sí? Y con cloud tendría que ir también computing. Ahí tenemos palabras que están describiendo, ¿sí? O dando una descripción de lo que es el proyecto de manejo de sistemas o gestión de sistemas, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Ok. Ahora, miren esto. Esto es lo que yo también quería hacerles notar. Fíjense que yo no elegí los colores al azar. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo el armado usual de una oración estaba formado por, en realidad, 3 partes, pero eran 2 las que realmente nos interesaban? Voy a empezar por la más obvia. ¿Cuál es la frase verbal de esa oración? ¿Qué me puede decir? Is. Muy bien, is. Espera que voy a cambiar el color para hacerlo propio. Vamos a hacer con este, qué sé yo. No sé, opacidad, vamos a sacarle un poco de opacidad. Ahí. Tenemos acá is, ¿sí? Como la frase verbal. En este caso no es exactamente una frase porque es solamente una palabra. ¿Está bien? Ahora, fíjense que no fue casualidad que haya puesto este color. Yo los trato de acostumbrar con colores para que lo saquen rápidamente. Pero esta parte de acá, en celeste, ¿qué sería? El tema. Muy bien. Funcionan mis colores entonces. ¿Esto qué es? ¿Celeste? Ah, no, porque no es. Esperen que lo voy a poner acá. Tenemos entonces acá el tema. Muy bien. Y lo que está todo en verde, o parte de lo que está en verde, porque no está todo en verde, ¿qué sería? La rema. La rema. El rema. O el rema. Muy bien, ahí tenés. Rema. ¿Ven? Esto es lo que habíamos visto a grandes rasgos, ¿sí? Acá lo estamos viendo en funcionamiento, ya estamos empezando a verlo en funcionamiento, ¿sí? Y no solamente en funcionamiento, sino que lo estamos viendo, por ejemplo, dentro de lo que sería una función de descripción, ¿ok? ¿Se entendió más o menos lo que estuvimos acá practicando un poquito? ¿Estamos bien? Sí. Bien, les voy a hacer igualmente la captura, si quieren después la subo, si les sirve la subo. Vamos a hacerla ahí completa, así tenemos, ahí está. Les voy a subir esto para que lo tengan en cuenta porque vamos a empezar a verlo mucho a partir de acá. Bien, ahora tenemos descripción de función. Antes hablábamos de lo que era la descripción física, que era básicamente mirar y dar algunas cosas o elementos que la componen o directamente adjetivos. En este caso vamos a ver lo que es la descripción de función. ¿Qué dice? Involucra el propósito, ya no es una descripción física, sino el propósito que tiene algún organismo, oficina, dispositivo, maquinaria, y cómo las partes de los mismos trabajan o operan de manera independiente entre sí o con todo el conjunto. ¿Sí? Fíjense que antes habíamos hecho una descripción, por ejemplo, de lo que sería el conjunto primero y luego de las partes, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer específicamente es describir no solamente cómo trabaja el conjunto, sino por ahí cómo se relacionan entre sí esas partes del conjunto, ¿sí? Y qué función cumple cada una, seguramente. Esta clase de descripción está asociada frecuentemente con la relación lógica de causalidad, consecuencia o resultado, ¿sí? Y el tiempo verbal presente se usa en este tipo de descripción. Esto no lo iba a agregar en un principio, pero bueno, lo terminé agregando después porque es algo característico. Y ahora vamos a ver de qué manera, vamos a tratar de deducir de qué manera. Vamos a poner acá todo el texto. Lo mismo que antes, la idea es mirar el texto, ¿sí? Y responder las preguntas que están aquí abajo. La primera dice,
¿Qué propósito tiene este sistema? ¿Sí? Los dejo mirar, esta vez no voy a leer. Miren ustedes el texto y la idea es que me digan ¿qué propósito creen que tiene este sistema? Primero, ¿cuál es el sistema que se está describiendo? ¿Cuál sería qué es lo que se está describiendo acá? Por lo que es, me refiero a lo que sería en este caso el tema. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de esta? Sistema de gestión sería. Muy bien. Esto que está acá. ¿Sí? Bueno, no todo, en realidad sería esto. Hasta ahí. Actually no entraría. ¿Sí? Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué propósito tiene este sistema? Tendríamos que ver lo que viene después de la frase verbal. ¿Cuál sería la frase verbal? Enables. Muy bien, excelente. Entonces, fíjate, mira, ya tenés identificado el tema, ¿ok? Tenés acá identificado el tema. Vamos otra vez. Tema. Tenés acá la frase verbal. Puede ser actually también. Actually enables las dos palabras. Bien, esta palabra actually, ¿sí? Que de hecho, mira, la voy a poner en otro color, porque es una palabra especial que vamos a ver más adelante. Yo lo suelo interpretar con un violeta, que es un color bastante contrastante. Esta palabra de acá es lo que llamamos, o lo que se llama, no lo llamo yo, se llama, ¿sí? Un adverbio. Y lo que hace es modificar la frase verbal. Ya vamos a ver adverbios más adelante, ¿sí? Por eso no quiero profundizar mucho. Un adverbio suele aparecer por lo general antes del verbo o después del verbo, o en este caso frase verbal. ¿Sí? Puede aparecer antes o después. Y lo que hace, como lo marqué ahí con la flecha, es, lo vamos a aclarar, modifica. ¿Sí? Modifica la forma en la que se lleva a cabo esa acción o la frase verbal. ¿Sí? Dicho de otra forma, el alguien que hace algo de esta manera. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Más o menos? Sí. Ok. Por ahora nos quedamos con eso, no voy a profundizar. Por eso es que todavía no decidí no marcarlo. ¿Sí? Pero bueno, ok. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué propósito tiene este sistema? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hace este sistema? ¿O qué se espera de este sistema, si lo quieren ver así? Una ayuda a los usuarios a priorizar las actividades. Bien, ¿en qué parte lo viste a eso? Si no te animas a leer, déjame la línea. Donde dice the system, después del punto. Sí. De ahí para abajo. En esta me decís vos. Sí. Bien. Sería ayudar, ¿no? Lo que decís vos. A los individuos, ¿sí? Ahora, esta parte. Usuario, pero no mismo. Muy bien, exactamente. A los usuarios, ¿ok? Y lo que haría sería eso. Esto, ¿no? Priorizar y secuenciar las actividades en línea, ¿sí? Eso es básicamente lo que haría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen todos? Está bien lo que dijo el compa. Sí. Muy bueno. Muy bien. Ahora, hay algo que dice que se describe antes de todo esto. Esto está bien, esto es parte, ¿sí? Esto es una parte. Espera que lo pongo acá. Esto sería la parte, bueno, ya les estoy diciendo que hay dos, no importa. Yo soy así, spoileo mis propias clases. Esta sería una parte, ¿está bien? Ahora, hay otra parte descrita antes. La clave es estas palabras. Miren antes. ¿Hay alguna otra descripción previa? Fíjense la palabrita que les marqué acá y ahí se van a dar cuenta de que antes se describió otra cosa más. Les digo yo, mire. To convey data, another crucial information. ¿Sí? Básicamente sería eso.
si querés le podés agregar más. En lo que refiere al proyecto de gestión, in a fair safe manner, a los socios, ¿sí? O a los asociados, digamos. ¿Ok? Fíjense que las dos arrancan con lo mismo. ¿Sí? Vamos a adentrarnos un poco en lengua ya. Fíjense que tiene una preposición acá. ¿Sí? Y después de la preposición en las dos, ¿qué viene? ¿Qué ven? Después, exactamente después de la preposición. ¿Qué palabra ven? ¿Qué tipo de palabra ven? Más allá de lo que decía la... ¿Cómo? ¿Un verbo? Muy bien. Acá pueden ver el verbo convey, que es como trasladar, llevar. ¿Sí? ¿Ok? Y acá tenemos, ¿cuál sería en este caso? Priorizar. Muy bien, priorizar. ¿Y es solo priorizar lo que hace? Secuenciar también. Muy bien. Y acá quiero que noten también esto, que también vamos a ver en clases sucesivas de una forma más profunda. ¿Sí? Esto lo que hace es sumar información. Por ahora se quedan con eso. ¿Sí? Pero sepan ya, conectores que vamos a ver más adelante van a tener diferentes propósitos. ¿Ok? Estos diferentes propósitos dentro de lo que es este conector sería básicamente agregar información y por lo general la información que agrega, fíjense, ¿sí? De que tiene que ser lo mismo, ¿sí? Lo que venga antes que lo que viene después. Y justamente se da porque tenés antes un verbo y acá tenés otro verbo. Por lo tanto, lo que hace es sumar, en este caso de la descripción, es sumar funciones, porque aparte de priorizar, también secuencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me siguen? Sí, sí. Muy Sí. bien. Esto es para tener en cuenta ya al momento en que empecemos a ver textos de esta magnitud, en donde por ahí vos vas a buscar, bueno, a ver, ¿qué tipo de descripción está dando? Está dando una descripción de, de función. Ahora, ¿cuántas funciones está describiendo? ¿Sí? Acá ya encontramos 3. ¿Sí? Por ejemplo, funciones. ¿Ok? Vamos a ver de qué. Lo que hace es trasladar, si se quiere, ¿sí? Priorizar y secuenciar. ¿Ok? Bueno, después dice, ¿qué indican las imágenes? Eso no me interesa demasiado. Esto, dice, observe el tiempo verbal de las 3 opciones, de las 3 oraciones. ¿Cuál es el tiempo verbal que ustedes pueden ver acá? Vamos a identificar la otra frase verbal, porque identificamos una nada más. ¿Cuál sería la otra, la frase verbal de la oración siguiente, digamos? ¿Es infinitivo, profe? ¿Cuál es la frase? Vamos a identificar primero la frase verbal y después vamos a ver a qué tiempo hace referencia. ¿Cuál es la segunda oración? ¿Dónde arranca la segunda oración? Buscan el primer punto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la frase verbal de esa oración? Si hay una frase, por ahí no hay exactamente una frase. Por ahí es solamente una palabra. Has. Has. Muy bien. Ya identificamos esa. Vamos a la oración siguiente. ¿Cuál es la frase verbal, si es que hay una frase, de la siguiente oración? Helps. Helps. Muy bien. Ahora miren los 3 verbos. ¿Qué tiempo verbal es? ¿Alguien lo conoce? Present simple. Muy bien. Present simple. Vamos a poner acá, espera que voy a hacer el llamado para hacer notar de que estamos hablando. Igualmente creo que con el rojo lo sacan. Yo trato de usar los colores para identificar rápido, ¿no? Pero por las dudas. Frase verbal y frase verbal. ¿Sí? Las 3 frases verbales utilizan, vamos a ponerlo en castellano, ¿sí? Presente simple. ¿Sí? Vamos a analizar también más adelante en profundidad este tiempo verbal, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? El presente simple tiene muchas funciones, pero en particular, cuando vos vas a describir algo, ¿sí? Y no sé si lo notaron, pero en la descripción anterior, ¿sí? La frase verbal, fíjense que también está expresada en simple present, ¿sí? O en presente simple.
Por lo tanto, las descripciones por lo general se van a dar en presente simple, que es justamente algo que yo estoy marcando acá. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Ok, ya llegaremos a la última parte del tercer paso, que sería la descripción de proceso. ¿Sí? Como les dije anteriormente, la función de esta descripción, la que es la descripción de proceso o de función, muchas veces se suele confundir con la anterior. ¿Sí? Así que vamos a ver si podemos hacer la diferencia. Dice, se la puede categorizar como un tipo de descripción de función y se refiere a una serie de pasos o etapas que se interrelacionan entre sí, ya que cada paso, excepto el primero, es dependiente del anterior y así sucesivamente. Además, todos los pasos convergen hacia un objetivo determinado. ¿Sí? Es decir, fíjense que en la anterior nosotros estuvimos viendo qué función cumple, ¿sí?, el tema, que es lo que tratamos de describir. Estuvimos tratando de ver qué función cumple el tema. Ahora, la diferencia crucial que tiene con la de proceso es que vos vas a ir describiendo diferentes funciones, ¿sí?, pero una función te va a llevar a describir la otra. Es decir, vas a hacer notorio de que una función o un proceso depende del anterior para poder llevarse a cabo. ¿Sí? Uno lleva al otro, básicamente eso. Si no hay uno, el siguiente no se va a poder describir porque dependés de la descripción del segundo, por ejemplo, para poder llegar al tercero. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Hello. Ok, all right. Muy bien. Entonces, bueno, acá dice, observe el siguiente ejemplo y resuelva las consignas. Dice, ¿qué proceso describe esta imagen? ¿Cuál es el proceso que se describe en esta imagen? ¿El proceso de qué? Ciclo de desarrollo. ¿De desarrollo de qué? Software. Acá, vamos a nombrarlo todo. ¿Qué sería? ¿Qué parte del gráfico? En este caso sería todo. Bien, bueno, sería lo del centro en realidad, ¿no? Lo que está en el centro. Sí, Porque claro. en este caso no estamos en un texto, por eso quiero describir la imagen lo más bien. Fíjense que no les puse ningún texto. Esta vez estamos describiendo un gráfico. Y voy a utilizar los mismos colores que usamos para describir tema, rema, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que señalé acá, por ejemplo? ¿Qué fue lo que señalé ahí en el centro? El tema. El tema, bien, por los colores ya creo que se van a dar cuenta, ni siquiera le voy a poner el título, vamos a usar los colores. Muy bien, tenemos entonces el tema. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que la imagen describe un proceso? ¿Cómo se dan cuenta de que describe un proceso? ¿Qué es lo que le llama la atención? Por los pasos. Bien, ¿cuáles son esos pasos? Perdón. ¿Cuántos pasos tiene, ya que estamos? Los seis pasos. Bien, acá tenemos que tiene 6 pasos, ¿sí? Tenemos 6 pasos, ok. Ahora, en la imagen, si vos mirás la imagen decís, claro, esto es un proceso. No es simplemente una función, sino que es un proceso que son funciones que llevan a otra. ¿Cómo te das cuenta que acá hay una función que te lleva a otra? Viendo la imagen, ¿eh? ¿Cómo? Por la flecha. Ahí está. Excelente. Esto se entiende como una flecha, ¿no? Pero hay que usar otro color porque si no es medio como complicado, ¿no? Vamos a darle más fuerza a este color. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo al 100. Ahí está. Vos te das cuenta de que esto está tiene como una forma de flecha. Y de hecho es una flecha que te está apuntando hacia qué lado. A la derecha siempre y también es circular. Muy bien. No solamente apunta hacia la derecha, o sea, en forma de la manecilla del reloj, ¿sí? O en la orientación de la manecilla del reloj, o del reloj, del sentido del reloj, sino que además como que cierra un círculo. ¿Sí? O sea, todo viene así. ¿Ok? Lo que te da un paso de función interrelacionada. O sea, el punto 1 por ahí no depende exactamente del anterior. ¿Sí? Pero podemos ver de que el punto número 2 depende del 1. Bueno, para que esto es muy grueso. Vamos a cambiar por otro. A ver. Estás viendo entonces, vamos a usar el verde. Vamos a ponerlo ahí en 5, 6. Estás viendo que el paso 2, o lo podemos poner así, depende del 1. ¿Sí?
Para llegar a design, tenés que pasar primero por el análisis. ¿Sí? Para llegar a implementation, necesitas design, y así sucesivamente. ¿Sí? Por si no se nota, en las flechas lo vamos haciendo así. ¿Sí? Y por ahí, en la etapa de maintenance, lo que es mantenimiento, por ahí no necesariamente volvés a planning. No necesariamente. Por ahí que termine ahí lo que sería el ciclo. Pero, en el caso de que decidas retomar planning, vas a basarte en maintenance, en lo que es mantenimiento. ¿Sí? Y ahí es donde se genera el círculo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me siguen? ¿Se entendió? Muy bien. Esto es lo que vamos a ver hasta ahora. Para la semana que viene, ver lo que sería, ¿sí? La segunda parte, que es la definición. ¿Ok? Como ven, les dije, era un documento cortito. La idea era analizar esto y intentar comprender los tres tipos de descripción, ¿sí?, que existen. ¿Está? La semana que viene hicimos como ahora como pequeños ejercicios sobre esto, pero la semana que viene vamos a trabajar un poco más al respecto. ¿Sí? Ven que dejo de compartir. La semana que viene vamos a trabajar un poco más en profundidad estos conceptos y los vamos a poner en práctica. ¿Sí? Pero comprendiendo más o menos los elementos que podemos llegar a encontrar en cada uno de los tipos de descripción, ¿sí? Que si no tienen preguntas, calculo que notaron que son los tres diferentes y que no son una descripción, no es simplemente una descripción, sino que hay diferentes formas de describir, ¿sí? Física, funcional e interrelacionada, ¿sí? Y esto nos va a ayudar también a la comprensión del texto y a comprender qué es lo que se está describiendo. Parece aislado y parece que simplemente nos vamos a valer de palabras, pero en este caso sirve también identificar el tipo de función, ¿sí? De función de descripción, me refiero. ¿Nadie me quiere preguntar nada? ¿Estamos bien entonces? ¿Esto se entendió? Profe, una pregunta. Sí. Sobre este último gráfico. Sí. Es un paratexto, pero ¿es una imagen o es un gráfico? Porque es muy descriptivo, más allá de un simple gráfico. Yo creo que lo tomaría como una mezcla, para mí es una mezcla de los dos, pero yo lo tomaría más como una imagen. ¿Sí? De hecho, el gráfico describe un poco más que la imagen. ¿Sí? Por eso lo tomo como una mezcla, porque en realidad es una imagen, pero tan tranquilamente lo podés pasar por gráfico. Entendamos por gráfico como una torta descriptiva, etcétera, ¿sí? Pero acá, por lo general, lo que te da el gráfico también son, por ejemplo, análisis numéricos. Y acá como que no tenemos un análisis numérico, como puede pasar, por ejemplo, estoy pensando en una torta. Cuando vos haces una torta describiendo porcentajes de participación, por ejemplo, o de lo que vos quieras describir, ¿sí? Acá es como un gráfico, es simplemente un gráfico, no es exactamente es un gráfico que describe un proceso, ¿sí? Pero está plasmado en imagen, porque incluso hasta tiene una forma que no se suele encontrar en gráficos. Por otro lado, los gráficos por lo general no muestran ¿cómo es que se dice esto? Un movimiento, es una imagen estática. Y acá lo que pudimos ver en este último gráfico es que se muestra como una relación de los elementos, que un elemento te lleva al otro. Es por eso que yo lo trato más como una imagen más que un gráfico. El gráfico es estático. Esto me muestra como una especie, no me sale la palabra, motion me sale en inglés, pero no me sale en castellano. Como un movimiento. Sí, describe un ciclo. Ahí está, muestra movimiento, muestra un ciclo, y el ciclo ya de por sí mismo te está hablando de un movimiento, de etapas, ¿sí? El gráfico es como más estático, te muestra datos duros y ya. No sé si se entiende lo que quiero decir, la diferencia. Sí, se entendió. Igual iba más, o sea, como paratexto, si es que en algún momento analizamos paratexto, esto sería un gráfico. Sí, yo lo tomaría más como un gráfico. Por esa descripción que te di. ¿Gráfico o imagen? Y si no, perdón, imagen, porque en realidad te está mostrando estoy con la palabra motion y estoy tratando de traducirla. ¿Funcionamiento? No, perfecto. Claro, como una especie de funcionamiento. Te está mostrando movimiento, a diferencia de un gráfico que te muestra datos estáticos. ¿Sí? Por ejemplo,
A ver, voy a pasar a compartir pantalla, a ver, no me acuerdo los gráficos que vimos, pero creo que había visto, más que una imagen, había visto un gráfico en uno de los otros. A ver, ahí está. A ver. Por ejemplo, esto sí es un gráfico, ¿ves? Porque esto no te está mostrando una relación entre los elementos, simplemente te muestra los elementos. ¿Sí? En cambio acá, justo al lado, mira, estás viendo una imagen que te muestra, me sale la palabra sinercia, pero no es exactamente movimiento. Bueno, pero acá te muestra un movimiento gracias a las flechas. ¿Sí? Es como, claro, por ejemplo, cuando vos... Claro, se ve una relación entre un elemento y otro. Es como cuando vos, por ejemplo, muchas veces, charlando con profes de historia que lo usan mucho. Yo trabajo, no sé si les conté, pero también trabajo en secundaria. Y muchas veces está la discusión con profes de historia que lo usan mucho, que usan la típica línea de tiempo. ¿Viste que muestran la línea de tiempo? No sé si les pasó alguno, ¿se acuerdan? Sí, sí, muchas veces. Sí. Cuando, más que nada en secundaria, que te enseñaban los procesos, te mostraban la línea de tiempo, te escribían un montón de cosas ahí arriba. Y siempre yo planteaba esa discusión. ¿Esto qué es exactamente la línea de tiempo? ¿Es un gráfico o es una imagen, por ejemplo? ¿Sí? Porque vos mirás en la línea de tiempo y hay una relación entre un elemento y otro, porque te lo está mostrando de una forma lineal y a través del tiempo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo te está mostrando hechos aislados. Lo que podía catalogarse como un gráfico, porque es una descripción de un momento de la línea. ¿Se entiende? Está como siempre esa discusión también. Por otro lado, yo lo catalogaría como imagen porque es una flecha. Me está hablando que hay una dirección, hay movimiento. En el caso hacia la derecha. No sé a dónde les aparezco apuntando yo, si está reflejada la imagen, pero siempre la flecha de tiempo siempre va para la derecha, denotando de que va avanzando. ¿Sí? Y eso es una muestra de movimiento. Lo mismo creo que pasa acá. Yo lo catalogaría, por más que aparezca siendo el paratexto, ¿no? Por más que parezca un gráfico, yo lo catalogaría como una imagen porque está mostrando ese movimiento, ¿sí? Ahora, si vos me mostrás un gráfico de torta o las barras, ahí está, mirá, tenés las barras, tenés también esto que se usa mucho de lo que serían los altibajos de las líneas. Eso es más bien un gráfico, porque te está mostrando por cada subida y bajada o por cada barra que es más alta o más baja, te está mostrando un dato estático que no se relaciona exactamente con la barra que tiene al lado. No, claro, entiendo, se entiende, profesor. Perfecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón, por ahí estoy tratando de ser demasiado gráfico y redundante, pero justo, mira la palabra gráfico. Pero esa sería la idea entre la diferencia entre una imagen que por ahí te muestra un movimiento y un gráfico que te muestra datos duros y estáticos. ¿Sí? Esa sería básicamente la diferencia. ¿Okay? Bueno, bien. ¿Any other question? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Pero tengo a mi hijo acá al lado. Está jugando. Lo tengo acá clavizado. Ninguna otra pregunta. Nada más, ningún comentario, algo que me quieran decir. Por el momento. Nada. Ok, bien. Yo sé que por ahí soy demasiado insistente, pero y el PDF no era muy largo y por ahí con la lectura alcanzaba. Pero como les dije, yo siempre voy a querer hacer la videollamada y hablarlo con ustedes y tratar por ahí de agregar cosas por mi parte que no llegué a escribir o que no vi necesario escribir, para que ustedes también lo escuchen con dos campanas, digamos, o con una explicación más amplia. ¿Sí? Bien, entonces, la semana que viene vamos a ver entonces lo que es la definición y vamos a trabajar, a incluir algunos ejercicios como para poder trabajar entre todos. ¿Sí? Si no tienen más preguntas, listo, los dejo en paz. ¿Ok? Profe, consulta, sí. La captura, ¿la deja en Teams? Las voy a dejar acá en este canal en Teams, ¿sí? Todas las capturas que hice, incluso ahora si quieren voy a capturar también esto que estuvimos trabajando recién para que les quede, ¿sí? Lo voy a subir acá en Teams como la clase pasada. La clase pasada creo que también subí acá. Hubo capturas y si las subo seguro las subí ahí en Teams, en el canal de la clase pasada. ¿Está? Genial, gracias. ¿Ok? All right, very good. Entonces, bueno, los despido como a todos mis cursos, ¿sí? Bueno, lo voy a decir en inglés. Have a nice weekend. Drink a lot. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Okay, drink water. Okay. Es increíble. Vos hablas de chupi y todo el mundo lo entiende. No sé inglés, profe, no sé inglés, pero cuando decís drink, todo el mundo sí, dale. Ok, good. On the chin. Les enseñé esa últimamente. On the chin.
¿Sí? No, son todos abstenidos. No les gustó. Ok, bueno, listo. Los dejo tranquilos. Nos vemos la próxima clase. ¿Ok? Listo, profe, nos vemos. Bye. Gracias, profe. See you Nos around. vemos. Nos vemos. Bye. Chao, profe. Bye. Nos vemos, hasta luego, buena semana. See you. Buena semana. Buena semana, nos vemos.